www.solfm.com. Estamos donde tú estés. Sol, la más interactiva. María Elena. Sí. Usted sigue dejando huellas con proyectos novedosos como es Café País, un espacio para el debate. Juan Valdés, un símbolo colombiano. Que nos gustaría que explicara un poquito cómo surge y cómo va ese proyecto. Bueno, voy a contarte intimidades porque me has despertado mucha confianza. Y estamos aquí entre nosotros. Él puede, le pregunto a ella, puede, le da permiso. No, yo no soy colombiano y cuando veo ese logo de Juan Valdés... Oye, se ve muy bien. No, eso siento orgulloso de ser latinoamericano. Eso levanta el ánimo latinoamericano, donde quiera que uno lo ve en cualquier aeropuerto. Cuando yo lo veo en Washington, pero precisamente por eso, mire, uno en Colombia cuando tiene un problema, cuando quiere hablar con un amigo, un problema con un hijo, tomémonos un cafecito. Un tinto. Vamos a tomarnos un tinto y arreglamos esto. Siguiendo esa filosofía, cuando yo tenía como ganas de volver a las regiones sin que terminara llegando otra vez a la política del directorio y a los dirigentes, que son muy queridos todos, pero yo ya me considero que estoy por encima del bien y del mal. Pero yo sí quería volver a tener contacto con las regiones y la gente joven. Entonces me inventé este sistema y es que yo llego... Hay unas reuniones de 500, 600 jóvenes que han sido convocados, sentados en unas mesas como esta en que estamos hoy día reunidos, con un café todos, y yo llego y expongo, digamos, la problemática de 4 sectores que considero que son globales, locales y nacionales. Alimentos, el problema de los alimentos, que ha desarrollado mucho el presidente Leonel Fernández, entre otros, con la titularización financiera. El problema de las tierras. En Colombia el problema de las tierras está asociado al tema de la violencia. Si hay paz en La Habana es porque se puede llegar a un acuerdo sobre el tema de las tierras. El problema del agua. El problema del agua es un problema fundamental para los jóvenes. Y el problema del trabajo. Una explicación de 20 minutos y luego la gente se sienta con un cuestionario que le damos a ver qué salida le encuentra a esos problemas, cuál considera que es más importante, cómo cree que es importante el problema del agua en su localidad, en su municipio, por qué cree que le falta trabajo a la gente joven, y al final se escogen unos voceros de cada mesa y entre ellos se sortean 3 que se sientan conmigo en un set de televisión en el cual transmitimos por internet, seguramente lo has capturado por internet, y nos metemos a todas las redes, al Twitter, al stream Twitter, a todas las redes, y hacemos un debate general. Con ese proyecto he visitado 18 regiones en Colombia, tenemos 6,000 jóvenes ya entrelazados en las redes y tenemos unos casos sorprendentes, como por ejemplo el vicerrector de la Universidad de Granada, que es un colombiano, él dice que él regresó a Colombia gracias al Café País. Oye, es www.cafepaís.com y mi Twitter es @ErnestoSamperP. Así es que yo creo que es una manera... @ErnestoSamperP, su cuenta de Twitter. Sí, por favor síganme y lea el que puse esta mañana. Seguirlo. ¿Ya lo tienes? Lo voy a... Sí. Víctor. Ya nosotros tuiteamos la fotografía que le tomé ahora, la tuiteamos dándole mention a su cuenta. Bueno, muy bien. Mire, presidente, Virginia Vallejo, una destacada presentadora de noticias, periodista, comunicadora colombiana. Amando a Pablo y odiando a Escobar. Así es. Virginia Vallejo, que confiesa fue amante de Pablo Escobar, salió abruptamente... Acaban de detonado carro bomba en Colombia ahora mismo. ¿Qué? ¿Cómo? Sí. Ahora mismo. 2 carros bomba en Colombia ponen entre las cuerdas el proceso de paz. Anda. En Cúcuta. Ok. Presidente, le decía, Virginia Vallejo salió abruptamente de Colombia, está ahora mismo en Estados Unidos, y escribió este libro, Amando a Pablo, odiando a Escobar, donde ella señala que el expresidente Álvaro Uribe, que en la época de Pablo y el cartel de Medellín era director de Aeronáutica Civil en Colombia, tenía vinculaciones con el cartel de Medellín y con Pablo Escobar. ¿Usted cree realmente esta acusación que hace la periodista Virginia Vallejo? Y a propósito de lo que dice José La Luz de esta explosión de estos coches bomba, su opinión sobre el proceso de conversación entre la guerrilla y el gobierno colombiano. No tengo ningún elemento de juicio para poder dar una aseveración a favor de lo que dice Virginia. Es claro que el presidente Uribe es de Antioquia, nació en Antioquia, tuvo muchas
ha tenido muchos espacios en Antioquia como gobernador, como alcalde, como persona. Yo creo en él, creo en su transparencia, en su honestidad, y una acusación de este tipo necesitaría tener una prueba para poder ser difundida públicamente. Sobre el tema de los carros bombas, si fueron en Cúcuta, me temo que eso los debió poner el ELN, no las FARC. Pero si fueran las FARC, estaría comprobando aquí algo que yo he venido señalando. El gobierno de Colombia tomó la decisión que yo considero legítima de negociar en medio del conflicto en La Habana. Es decir, vamos a negociar, pero no vamos a suspender las operaciones militares. ¿Por qué? Porque muchos procesos de paz en el pasado han fracasado, porque se hace una tregua o se decreta un cese bilateral del fuego, y de alguna manera las FARC han aprovechado ese tiempo para irlo prolongando, para resarcirse militarmente, para recuperarse. O sea que si realmente las FARC en lo que están es por terminar el conflicto, deberían más bien acelerar las negociaciones y no seguir insistiendo en un cese bilateral que, repito, caguanizaría, ¿me entienden el término? Por el caguán. Caguanizaría el proceso y quedaríamos en lo mismo, y es que vamos a negociar durante 4 años o 5, nos vamos a quedar... Para volver al mismo punto. Para volver al mismo punto. O sea, yo considero que la pretensión del gobierno es legítima. Sin embargo, eso no se puede hacer si no hay un acuerdo de humanización del conflicto, que es el que yo he venido proponiendo. Si nos vamos a demorar 2 años en las negociaciones, por lo menos saquemos a la población civil inocente del conflicto. ¿Cómo? Que no sigan metiendo los niños a la guerra. 60% de los militantes de las FARC en algunas regiones son menores de 16 años. ¡Qué barbaridad! Que comiencen el proceso de desminado de los campos. Claro. Las minas en Colombia están volando la pierna a 2 campesinos, soldados y policías, 2 diarios. Dos diarios. Eso es una tragedia. Es el país que tiene más minas colocadas. Que no haya bombardeos indiscriminados de escuelas, de hospitales, ni carros bombas como los que están poniendo, porque eso afecta a la población civil. Todo el mundo, claro. Y que se haga una comisión de la verdad para el tema de los secuestros y de las ejecuciones extrajudiciales. Y también los falsos positivos. Por eso, que ejecuciones judiciales. O sea, ahí tenemos, si no hay un acuerdo como el que he venido proponiendo para humanizar el conflicto mientras que termina el conflicto con el acuerdo de paz, vamos a medir esto no en términos de días, sino en términos de muertos. Y los muertos son civiles. Y el segundo tema que tiene que hacer el proceso de paz es meter la sociedad civil. La sociedad civil no está en el proceso de paz. Nosotros sabemos que están negociando cosas allá en La Habana, pero es indispensable, no que la sociedad esté reemplazando ni haciendo bochinche, pero por lo menos que haya un mecanismo de consulta a la sociedad civil. Y finalmente, el proceso de paz está cojo porque no está el ELN adentro. Y espacio que libere las FARC, espacio que va a ocupar el ELN. Y va a hacer lo que esté a su alcance, empezando por carros bombas, voladura de oleoductos, secuestro de alemanes, como los que sucedió en el día de ayer, para que lo metan en el proceso. Y yo creo que hay que meterlo, porque uno no puede coger un tigre y dejar otro suelto. Que finalmente el suelto se encarga de comerse todos los corderos mientras que uno está negociando con el tigre. Pero la ELN está de acuerdo con que, o sea, el gobierno le ha planteado a ellos y han dicho que no. No hay todavía una decisión sobre cómo meterlo. Entiendo que las FARC no se opondrían a que haya una mesa paralela en Cuba para que se negocie con el ELN. Y si vamos a hacer la paz, hay que hacerla con los protagonistas y con los sectores más importantes. José. Julio, ¿queda una ronda o 2? Una. ¿Esta es la Uno, última? 2 o 2. Es una pregunta y otra pregunta. Sí. Mi penúltima pregunta. Nosotros estamos viviendo de alguna manera y salvando las diferencias el mismo proceso que ustedes vivieron en los 80. Nosotros no producimos cocaína, pero somos un tránsito ideal hacia los Estados Unidos, y la debilidad institucional en la pobreza abona más el terreno. Figuras como la del sicariato, los gatilleros, las caletas, ya son propias de nuestro lenguaje. Eso no existía aquí antes, de nuestro vocabulario de crimen. Nosotros, cuando vemos esas series colombianas y cuando leemos los libros de ustedes, nos damos cuenta de que había un garantismo procesal penal que le permitía
a los delincuentes organizarse, inclusive discutir con el gobierno en público posiciones como que lo de la extradición o lo de definir sus propias cárceles, como el caso de la Catedral de Escobar. Nosotros pudiéramos vernos en el espejo colombiano, los dominicanos, y usted podría darnos alguna sugerencia de cómo evitar vivir lo que ustedes vivieron, que nos lo podemos nosotros ahorrar. Mira, primero no creo que estén en la condición pues casi terminal en que llegamos a estar en Colombia o la que podría llegar a estar México, cuando lo que había era una guerra del crimen organizado contra el Estado. A mí me tocó ver cómo se sacrificaban 4 de los 6 candidatos que hicieron campaña conmigo en 1989. Fueron asesinados Luis Carlos Galán, Bernardo conoció a Luis Jaramillo. Carlos Galán? A todos eran mis amigos. Yo mismo, a mí me metieron 14 tiros en esa campaña, de los cuales llevo todavía 4 adentro, por lo cual en Colombia dicen que soy el político más aplomado. Usted era senador en ese momento, secretario general. Era senador. Un atentado, Senador, 14. y era candidato presidencial. Estuvo en coma usted un tiempo. Estuve 2 meses entre la vida y la muerte. Sí, estaba de coma. Estuve en el más allá, vi el túnel de luz, tuve un Y es verdad que me hay separé de túnel mi de luz. cuerpo, sí, no, yo vi todas esas experiencias fundamentales que hablan cuando uno está más allá que acá. Yo las viví, las sentí en carne propia. Veía Yo vi- su cuerpo. Yo me desvinculé de mi cuerpo y veía desde una esquina lo que me estaban haciendo en la mesa de Es verdad, operaciones. Wow. Tal cual claro. lo describen en los Claro, libros. exacto. No, es que la experiencia de que uno pero le usted peguen cree- 14 usted cree en tiros es Dios. una experiencia que lo Claro, acerca Dios a lo uno salvó. mucho a la muerte. ¿Y cómo se devolvió entonces? Bueno, fue un proceso curioso porque primero yo vi, mi papá me había dicho que cuando él se iba a morir, cuando mi abuelo se iba a morir, le había dicho: mi hijo, yo me voy a morir porque anoche me soñé con mi papá, o sea, mi bisabuelo, que me estaba llamando desde una colina y yo estaba del otro lado de un valle. Y yo sentí que mi papá y mi abuelo, que mi papá se acaba de morir, me estaban llamando para que yo atravesara un valle y los encontrara en una colina. Pero en ese momento llegó mi hijo mayor y me cogió la mano y me dijo: viejo, tranquilo, de esta salimos. Una cosa es que le dicen a uno los hijos, y fue como si me hubieran tirado un ancla. ¿Cuántos hijos tiene usted, presidente? Tengo 3. 3. ¿Y usted El cree en uno- Dios, presidente? Sí. Claro que sí. Por supuesto. Dios lo ¿Qué salvó. católico? No, ¿Usted es no católico? creo tanto en las agencias oficiosas de Dios aquí en la tierra, pero En Dios Las sí. iglesias. Eury. Qué testimonio. Qué bueno. No, él no ha terminado el ejemplo. ¿Cómo nosotros podemos verdad, ok. sí. entonces yo creo ¿Qué que hacer? Es cierto. ¿Qué hacer? son 2 cosas. Ante esta Lo realidad. primero, hay que hacer algo internacionalmente y hay que cambiar la política actual de ¿Usted cree en drogas, la que no legalización? va para ninguna parte. Tampoco soy un fanático de la legalización. Oíste, José La Luz. Nosotros no podemos salir del fundamentalismo de la represión y caer en el fundamentalismo de la legalización. Yo creo en la regulación. Hay que comenzar a tomar una serie de decisiones, separar el consumo del tráfico, separar el microtráfico del narcotráfico. Hay que acabar con la fumigación aérea, los cultivos ilícitos, hacer sustitución social de cultivos. No creo que se tengan que hacer una cosa, se tienen que hacer muchas cosas. Hay que cambiar la represión del consumo por la prevención y la educación del consumo. Está claro. En fin, yo creo que hay que buscar un sistema de transición que no es ahora, aquí no podemos consumir nada, ahora el que quiera consuma lo que se le dé la gana y que los precios se encarguen de regular. No. Hay que intervenir con el Estado. Eso a nivel internacional. A nivel local, pues no son solamente factores relacionados con el narcotráfico los que están creando la inseguridad urbana aquí en República Dominicana, que está preocupante. Es decir, el 65% de los delitos que están cometiendo en República Dominicana están asociados con hurtos, riñas familiares, problemas personales. La gente se está armando aquí en República Dominicana. Todo el mundo anda armado, presidente. Como en el resto de América Latina. Creo que se han legalizado en los últimos 2 años aquí en este país Terrible. 42,000 armas. Y el gobierno haciendo Entonces, negocio hay que con eso. tomar una serie de decisiones de fondo. Primero, quieres que se la den gratis? ir a un desarme cero, o sea, cero Cero arma que la innecesaria. gente no tenga armas ni legales ni ilegales. Quitarle las armas a la ciudadanía, abrir casas de justicia, sistemas de conciliación. O sea, creo que sí hay factores preocupantes, pero que se pueden abordar con unas medidas que en todo caso no son represivas.
no son persuasivas. Eury Cabral. Sin que esto implique una intervención en los asuntos internos de la República Dominicana, Ajá. me gustaría su evaluación sobre... Ya él dijo que hay que desarmar la población. No, perdón, no, sobre los ejecutores y sobre lo que ha sido, que usted conoce del presidente Danilo Medina en el tiempo que lleva en el poder. Ay, qué preguntita. Ay, qué pregunta Hay que aprovechar. tan Ah, un poco de experiencia. Qué Además pregunta tan que hizo compleja, Dios mío. el cambio global, el salto El global. salto social. Que es el salto social, que es de alguna manera lo que orienta a Lula y orienta Tiene a la Danilo. Presidente, Adelante. mire, Otra pregunta. mire la Gracias. pregunta. Mire la Julio, pregunta. dale la oportunidad No, de que haga Oye, otra. déjalo. Presidente, mire la pregunta de Eury. Presidente Samper, ¿qué opina usted del excelente y buen gobierno que lleva a cabo el presidente Medina? No, no lo molesten, hombre. Tengo muy buena relación Oíste, personal Víctor. con el presidente Danilo Medina. Me gusta su enfoque social. Creo que tener un presidente con sensibilidad social ya es un buen principio para un buen gobierno. Y tengo buenas relaciones en general con todos los líderes, con Leonel Fernández, que ha sido no solamente mi amigo, sino amigo de Colombia en muchos de los temas difíciles que Y vivimos. ya estuvimos con él, Julio y yo, y habló muy bien de usted. Bueno, es que Muy bien. nosotros tenemos una Él asociación habla de bien. elogios mutuos. Que si no lo elogia a uno, el colega, ¿quién lo va a elogiar? Claro. Presidente Samper, su relación en estos Interesante momentos, entrevista, ¿eh? su relación en estos momentos con Estados Unidos. Le pusieron la visa ya. ¿Se han solucionado aquellas dificultades? Está mucho mejor, está mucho mejor. Digamos, hemos entendido las dos partes, por hablar, si es que me puedo... yo soy un átomo en comparación a esa mole. Hemos entendido varias cosas. La primera, yo he dejado claro que mi problema no era con los Estados Unidos como país. Creo que es un país importante, grande, tengo grandes amigos allá, comparto mucho de sus principios, de sus valores. El problema era con una parte de su burocracia. ¿Y lo entendieron eso ellos? Yo creo que eso lo entendí yo y he logrado que ellos lo entiendan y también Pero le permiten a usted visitar el país. O sea, ya le tiene... eso está digamos, hay No un le ha repuesto la visa proceso, hay todavía. un proceso digamos, de aclaración de situaciones. Y yo parto de una base fundamental. Pero le hace falta a usted la visa. La visita. Me hace falta Nueva York. No, Yo, digamos, yo por ir a En ver al Lisboa le Pato hace Donald, falta. no. Yo puedo vivir sin el Pato Donald. Sin Daisy no sé, pero sin el Pato sí. www.solfm.com. Estamos donde tú estés. Sol, la más interactiva.